El estudio estaba iluminado con luces intensas, cámaras en cada esquina y un murmullo constante entre los productores. Era una noche especial. El reconocido músico argentino Fito Páez había aceptado una entrevista en uno de los programas más vistos de la televisión latinoamericana, y el conductor había decidido hacer algo inusual: invitar también al pastor Dante Gebel, figura emblemática del cristianismo moderno, para tener lo que él llamaba una conversación entre polos opuestos. La idea era generar rating, debate y quizás algo de tensión. Y vaya que lo consiguió. Fito llegó primero. Con su clásico estilo irreverente, gafas oscuras, saco de terciopelo rojo y un aire de superioridad tan natural como su talento, saludó al equipo con desdén amistoso. No era arrogancia, era simplemente Fito siendo Fito. En su cabeza la noche iba a ser divertida. Para él, los religiosos siempre habían sido una especie de caricatura. Cuando le dijeron que compartiría mesa con Dante Gebel, soltó una risa seca y dijo: «Bueno, que venga con su Biblia, yo llevo mis canciones». Dante, por otro lado, llegó puntual, con su estilo habitual. Sobrio, elegante, sonrisa cálida, pero mirada penetrante. Saludó a todos con respeto, y aunque había sido advertido que Fito probablemente haría comentarios fuera de lugar, no mostró ningún signo de preocupación. Él conocía su misión: no debatir, no atacar, solo hablar con la verdad y, si era posible, tocar corazones. A pesar de su serenidad, la atmósfera se sentía cargada, como si el aire presintiera el choque de dos mundos. Cuando el programa empezó, el presentador los introdujo con entusiasmo. «Esta noche tenemos al maestro del rock argentino, Fito Páez, y al pastor que llena estadios en América Latina, Dante Gebel. Dos figuras influyentes, con visiones muy distintas del mundo». Las cámaras enfocaron a ambos. Fito sonrió con picardía, cruzó las piernas y giró levemente hacia Dante. «Pastor, ¿usted cree en Adán y Eva como personajes literales?», preguntó sin esperar el turno de palabra. Dante lo miró con calma. «Sí, creo en la creación divina, aunque también entiendo que hay simbolismos en los textos sagrados. Pero más allá de eso, creo que todos venimos del amor, y eso no lo discute la ciencia». Fito hizo una mueca de burla y soltó una risa estruendosa. «¿Del amor? ¿Y entonces por qué hay tanto odio en nombre de Dios?». El público se tensó. Algunos rieron, otros se quedaron en silencio. El conductor intentó intervenir, pero Dante levantó levemente la mano. «Porque hay muchas personas hablando de Dios que nunca lo han conocido», respondió con voz firme. «Así como hay músicos que hacen canciones sin conocer el dolor del que escriben». Fito se irguió. El comentario había sido sutil, pero certero. No era una ofensa, era una verdad dicha con educación. El músico se cruzó de brazos y sonrió, pero su mirada cambió. Ya no era el Fito juguetón, sino uno que sabía que este pastor no era un improvisado. «¿Y tú te crees mejor por tener fe?», preguntó ya sin bromas. «No, Fito», respondió Dante. «Me creo responsable, porque si digo creer, debo actuar como si el amor fuera real, como si la compasión importara, como si las personas valieran más que los argumentos». El silencio se hizo en el estudio. Las cámaras seguían grabando, pero nadie se movía. El conductor tragó saliva. Estaban en vivo. Fito abrió la boca para hablar, pero no lo hizo. En cambio, se recostó en el respaldo de la silla, miró al techo y soltó un suspiro largo. «Mira, yo perdí a mi madre cuando era niño, en Navidad. Y si Dios existiera, no me habría quitado lo único que tenía». Dante asintió con los ojos vidriosos. «No vengo a explicarte el dolor, Fito. Solo quiero decirte que cuando uno sufre, Dios no está lejos. Está sufriendo contigo. No vino a evitar las cruces, vino a cargarlas con nosotros». Fito bajó la mirada. Durante unos segundos se notaba que no era el artista el que hablaba, sino el niño herido de Rosario, el que aún buscaba razones. «¿Y dónde estaba cuando ella murió?», preguntó con voz entrecortada. «Estaba contigo», respondió Dante sin dudar. «En tu llanto, en tu rabia, en las notas de tu piano cuando no sabías qué sentías. Estaba tratando de alcanzar tu corazón a través del único lenguaje que tú entiendes, la música». Fito apretó los labios. El público ya no respiraba. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. No era un debate, era una revelación. El conductor se acercó al micrófono y dijo con voz temblorosa: «Volvemos en un minuto». Pero ni Fito ni Dante se movieron. Y ahí, en ese pequeño instante fuera del aire, ocurrió algo insólito. Fito se levantó, caminó hacia Dante y le extendió la mano. El pastor se levantó también y lo abrazó. Los técnicos se miraban sin entender. Las redes sociales ya estaban explotando. El momento se convirtió en tendencia antes de que el programa terminara. Algunos lo llamaron milagro.
otros, simple humanidad. Pero todos coincidieron en algo. La respuesta de Dante había paralizado el estudio. El programa volvió del corte comercial, pero algo en el ambiente había cambiado. Las luces seguían encendidas, las cámaras funcionando, pero el público estaba sumido en una mezcla de asombro y emoción. El conductor, visiblemente nervioso pero conmovido, retomó el micrófono con una voz mucho más pausada. Lo que acaba de ocurrir en este estudio pocas veces se ve en televisión. Dos figuras con visiones distintas, pero con una conexión humana que nos recuerda por qué estamos aquí. Para escucharnos. Fito volvió a su asiento, esta vez sin esa energía desafiante con la que había llegado. Cruzó las piernas, pero ahora su postura era más relajada. Dante, por su parte, lo miraba con la misma serenidad de antes, como si hubiera estado orando internamente todo el tiempo. Tengo que admitir, dijo Fito mientras ajustaba sus gafas, que no esperaba sentir nada esta noche. Pensé que vendría a discutir con un tipo que predica en estadios, a reírme un poco, a jugar con el personaje. Pero me topé con un ser humano de carne, hueso y alma. El público aplaudió. No fue un aplauso de euforia, fue uno lento, sentido, como los que se dan después de un concierto que te deja pensando en la vida. Dante inclinó la cabeza humildemente. Gracias por tus palabras, Fito. No soy mejor que nadie. Solo intento no traicionar la voz que escucho dentro. ¿Y qué te dice esa voz?, preguntó el músico genuinamente interesado. Que te diga que aún eres buscado. Que hay una parte de ti que no ha dejado de cantar, no por rebeldía, sino por nostalgia. Y que Dios ama esa parte, incluso cuando tú lo maldices. La cámara enfocó el rostro de Fito. Por primera vez en mucho tiempo se veía vulnerable en pantalla. Sus ojos estaban humedecidos, pero su sonrisa era auténtica. Yo nunca quise odiarlo, ¿sabes?, confesó. Solo me dolía demasiado admitir que quizás él también lloró cuando ella se fue. Dante asintió, cruzó las manos sobre la mesa y habló con voz suave pero firme. Es que sí lloró, Fito. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar. Porque el dolor de perder a alguien no se borra con promesas, se honra con presencia. El conductor se llevó la mano al pecho. No podía ocultar la emoción. Intentó redirigir el programa con una pregunta más técnica, pero tanto Fito como Dante lo interrumpieron con una mirada. Era evidente que el espacio ya no era del show, era del alma. Una mujer del público, con lágrimas en los ojos, se levantó y alzó la voz. Perdón, no sé si puedo hablar, pero lo que ustedes están diciendo me está cambiando por dentro. Perdí a mi hijo hace 2 años, y pensé que Dios me lo había quitado. Hoy, siento que él también lloró conmigo. Fito se levantó sin decir nada, caminó hacia ella, la abrazó y sin que nadie lo esperara, dijo al micrófono: yo también te creí loca, como me creí loco a mí. Pero si este hombre, dijo señalando a Dante, tiene razón, entonces quizás no estamos tan solos como pensamos. La mujer sollozó. Dante se acercó, puso una mano sobre el hombro de ambos y oró en silencio. No hubo predicación, no hubo Biblia en mano. Solo una energía tan intensa que parecía envolver todo el estudio. Varios técnicos tenían lágrimas en los ojos. La audiencia en redes sociales estaba estallando con mensajes como nunca vi algo igual. Esto no es un programa, es un milagro. ¿Qué está pasando en ese estudio? El conductor finalmente tomó el control y preguntó con voz temblorosa: Dante, ¿qué le dirías hoy a todos los que como Fito han perdido la fe? El pastor lo miró con ojos encendidos, no de rabia, sino de fuego espiritual. Que la fe no es un dogma que se impone, es una semilla que se siembra, que no necesitas entrar a una iglesia para sentir a Dios, pero sí necesitas dejar de correrle. Él no viene a juzgarte, viene a sanarte, y a veces usa el dolor como bisturí. El silencio volvió a reinar. Fito asintió lentamente como quien asimila una revelación inesperada. ¿Sabes qué, Dante?, dijo, mientras regresaba a su asiento. Hoy vine a reírme de ti, pero me voy con la extraña sensación de haber sido escuchado por el cielo. Dante no respondió con palabras, solo sonrió, y esa sonrisa contenía siglos de compasión, paciencia y verdad. La transmisión se alargó más de lo previsto. El programa no puso comerciales, no interrumpió con cortes ni anuncios. Era como si todos, incluso los directivos del canal, entendieran que estaban presenciando algo sagrado. Fito sacó una libreta de su chaqueta. Todos sabían que él escribía canciones todo el tiempo, pero nunca en vivo. Esa noche lo hizo. Con el micrófono abierto comenzó a recitar lo que parecía ser el inicio de una nueva composición. En un estudio de luces frías, el cielo se coló por una grieta, y la voz de un pastor herido
Le cantó al niño que nunca partió. El público se quedó en silencio. Luego vino un aplauso, largo, prolongado, espontáneo. Dante lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias por esa canción que aún no existe, Fito, porque ya está sanando a alguien allá afuera. El conductor miró al equipo y susurró: no corten, déjenlos hablar todo lo que quieran. Y fue así como una entrevista diseñada para provocar escándalo terminó siendo un espacio de redención en vivo. El estudio se había transformado en un santuario, y lo que empezó como burla terminó en transformación. Las redes sociales no daban abasto. En Twitter, los hashtags Dante Hebel en vivo y Fito se quebró eran tendencia mundial. Cadenas de televisión competidoras interrumpieron su programación para transmitir fragmentos del programa, y cientos de miles de personas comenzaban a conectarse en vivo, compartiendo el enlace con frases como «Esto está cambiando mi vida», «Nunca pensé ver a Fito Páez llorando en televisión», o «Dante Hebel habló con la voz de Dios esta noche». Pero dentro del estudio, el ambiente seguía siendo íntimo, contenido, como si lo sagrado se negara a marcharse. Fito seguía escribiendo. Cada tanto murmuraba melodías, como si algo dentro de él se hubiera abierto después de años de estar encerrado. Dante lo observaba en silencio, sin necesidad de intervenir. Sabía que no hacía falta decir más por ahora. El espíritu estaba haciendo su obra. El conductor, visiblemente emocionado, decidió lanzar una última pregunta para cerrar el programa. Fito, si tuvieras que definir esta noche en una palabra, ¿cuál sería? El músico levantó la vista, lo pensó por unos segundos y luego dijo: redención. Nadie esperaba esa palabra. Era como si hubiera estado latente en el aire desde el inicio, pero nadie se hubiera atrevido a nombrarla. Dante bajó la cabeza en señal de respeto. No había mayor victoria que ver el corazón de alguien regresar al hogar. Yo no me considero religioso y no creo que lo vaya a hacer, continuó Fito. Pero esta noche me reconecté con algo que creí perdido para siempre. La fe en lo invisible, en lo que no se toca, pero se siente. Y eso, pastor, te lo debo. Dante se levantó y fue hasta él. Lo abrazó una vez más, esta vez con la complicidad de dos hombres que han pasado por mucho. Fito, sin soltarlo, susurró: nunca me había sentido tan expuesto, pero tampoco tan acompañado. El conductor anunció el fin del programa, pero los aplausos del público no cesaban. La audiencia se puso de pie. Técnicos, camarógrafos, asistentes, todos lloraban o aplaudían sin vergüenza. Alguien gritó desde el fondo: gracias por devolvernos la esperanza. Las luces se atenuaron. El programa había terminado oficialmente. Sin embargo, ni Fito ni Dante se apresuraron a salir del estudio. Se sentaron en las escaleras del escenario mientras varios miembros del equipo se acercaban a saludarlos. Uno de ellos, un joven con rostro demacrado y ojos hundidos, se les aproximó con las manos temblorosas. Disculpen, yo tenía pensado quitarme la vida esta noche. Ya no podía más. Mi madre murió hace 3 semanas y no encontraba razón para seguir. Pero los escuché, los vi, y sentí algo que no sé explicar, como si alguien me estuviera diciendo no lo hagas. Dante se levantó con lentitud y puso sus manos sobre los hombros del joven. No lo ibas a hacer porque no estás solo. A veces la noche es más oscura justo antes de amanecer. Hoy fue tu amanecer. Fito se acercó y le dio su número personal. Tú me llamas cuando quieras, no importa la hora. Tú no te vas de aquí solos, ¿está claro? El muchacho rompió en llanto cayendo de rodillas. Nadie intentó interrumpir el momento. Nadie se atrevió. El conductor pidió que las cámaras siguieran rodando, pero sin transmitir. Era como documentar un milagro, aunque nadie lo dijera con esas palabras. Dante se arrodilló junto a él y oró. No gritó, no usó palabras complicadas. Solo habló al corazón del chico, como si le hablara a un hijo perdido. Fito se sentó frente a ambos, respirando profundo, como si presenciar eso le diera más sentido a todo lo vivido esa noche. Cuando terminó la oración, el joven se levantó. Algo en su rostro había cambiado. No era solo la expresión, era la mirada. Ya no era la de alguien derrotado, sino la de alguien que había sido visto, por primera vez. Al salir del estudio ya de madrugada, una pequeña multitud los esperaba afuera. Nadie había sido convocado, pero las redes y el boca en boca habían hecho su trabajo. Entre lágrimas, aplausos y cantos espontáneos, la gente recibía a Dante como a un profeta y a Fito como a un peregrino que volvía del desierto. «Gracias, pastor, gracias, Fito», gritaban entre sollozos. Una señora mayor con un rosario en la mano se acercó y le dijo a Fito: «Hijo, esta noche le cantaste a Dios sin darte cuenta. Él ya te había escuchado desde hace años, pero hoy tú lo escuchaste a Él». Fito no supo qué responder.
Solo la abrazó. Dante, por su parte, pidió un micrófono. Subió a una pequeña tarima improvisada y habló con voz suave pero clara. No somos héroes, no somos santos, somos solo personas que decidimos no callar el amor de Dios. Si esta noche tocamos sus corazones no fue por nosotros, fue porque el cielo quiere recordarle a esta generación que no está sola. El público lloraba, algunos levantaban las manos, otros se arrodillaban. No había música, no había producción, no había luces artificiales. Solo almas encontrándose a la intemperie, como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Fito se acercó al micrófono y por primera vez en su carrera cantó sin instrumentos, sin coros, sin arreglos. Cantó con la voz rota pero el alma viva, y cada palabra que salía de su boca tenía la fuerza de los que han perdido, pero siguen creyendo. Dante lo miró desde un costado con los ojos brillantes. Sabía que algo nuevo había nacido esa noche, y que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Las imágenes del momento comenzaron a viralizarse de forma imparable. A pesar de que la transmisión oficial ya había terminado, cientos de celulares grababan lo que sucedía fuera del estudio. Las plataformas digitales se llenaron de clips de Fito Páez cantando con lágrimas en los ojos, rodeado por una multitud que no solo lo escuchaba, sino que lo acompañaba como si fuera una procesión urbana. Las personas no sabían si estaban presenciando un evento artístico, un encuentro espiritual o un simple acto de humanidad. Pero todos coincidían en que jamás habían visto nada igual. La mezcla entre lo sagrado y lo cotidiano, entre lo secular y lo espiritual, había creado una atmósfera que parecía romper las fronteras de lo tradicional. Esa misma noche, los principales portales de noticias del continente titularon con frases como Fito Páez y Dante Gebel paralizan la televisión con una conversación que conmovió al mundo, del sarcasmo al milagro, la inesperada transformación de Fito Páez en vivo. El pastor que abrazó al rockero herido y tocó miles de corazones. Pero más allá de los titulares, lo que más sorprendía eran los testimonios de la audiencia. Miles de mensajes inundaban las redes. Iba a apagar la tele, pero algo me hizo dejarla prendida. Lloré como nunca. Soy ateo, pero lo que viví esta noche me sacudió hasta lo más profundo. Nunca pensé ver a Fito tan humano. Hoy entendí por qué sus canciones duelen tanto, porque nacen de una herida abierta. Al día siguiente, las llamadas a las iglesias aumentaron exponencialmente. Las líneas telefónicas de ayuda psicológica también reportaron un aumento significativo de llamadas. Muchos confesaban que esa noche habían decidido no hacerse daño, que habían encontrado un rayo de luz entre la oscuridad. Mientras tanto, en un café discreto del centro de Buenos Aires, Dante y Fito se sentaban a desayunar sin prensa, sin cámaras, sin multitudes. Solo los dos, como dos hombres que, a pesar de sus caminos distintos, sabían que algo los había unido para siempre. ¿Dormiste algo?, preguntó Dante mientras removía su café con lentitud. Muy poco. Estaba con la cabeza llena de acordes, frases, pensamientos. ¿Y tú? Tampoco mucho. Estuve orando casi toda la noche. No por ti, por todos los que te vieron. Fito lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Dime algo, Dante. ¿Siempre fuiste así? Digo, tan paciente, tan claro, tan seguro. Dante sonrió. Claro que no. Fui un joven lleno de dudas, inseguro, rebelde. Perdí amigos, me equivoqué muchas veces. Pero hubo un momento en que entendí que Dios no buscaba perfectos, sino disponibles. Y me rendí. ¿Y nunca te burlaste de otros como yo me burlé de ti? Sí. Y por eso no te juzgué. La conversación fue larga, profunda, pero ligera al mismo tiempo. Dos corazones abriéndose sin miedo. Fito le habló de su infancia, de las noches eternas de soledad, de los conciertos en los que sonreía por fuera y se desmoronaba por dentro. Dante le compartió anécdotas de sus viajes, de los jóvenes que había abrazado antes del suicidio, de los presos que se quebraban al oír un simple «Dios no se ha olvidado de ti». ¿Crees que todo esto pasó por casualidad?, preguntó Fito. No creo en la casualidad, respondió Dante. Creo en un Dios que no necesita un púlpito para hablar. Usa un escenario, un estudio de televisión, una canción, una herida, hasta una burla. Fito bajó la mirada. Entonces, ¿crees que mi burla fue parte del plan? Dante lo miró con ternura. Creo que tu dolor necesitaba una excusa para salir. Y si fue la burla lo que abrió la puerta, bendita sea. Ambos rieron, como dos amigos de toda la vida. En ese café, rodeados de personas que no los reconocían, o si lo hacían preferían no interrumpir, se respiraba una paz que desmentía la locura del mundo exterior. Quiero escribir una canción contigo, dijo Fito de pronto.
Dante arqueó las cejas. ¿En serio? Sí. Una que hable de esto, de lo que no se dice en la radio, ni en los templos, ni en las redes. Una que no sea religiosa, pero que tenga a Dios en cada palabra. Entonces será una canción que puede cambiar vidas. O al menos una, respondió Fito. Y con eso basta. Dante extendió la mano. Fito la estrechó. Era un pacto silencioso pero poderoso. Esa canción aún no existía, pero ya tenía una historia que la respaldaba. Poco después comenzaron a escribirla. No en un estudio, no en una sala con guitarras, sino en servilletas, notas de voz, mensajes de madrugada. La letra fue surgiendo como un río que rompe un dique. Natural, incontenible, imparable. La canción hablaba de un niño que perdió a su madre, de un escenario que se volvió altar, de una voz que rompió el ruido y tocó el alma. No tenía título aún, pero Dante propuso uno: La Grieta. Fito sonrió. Perfecto, porque por ahí entró la luz. Mientras el mundo seguía comentando lo que había pasado en televisión, ellos creaban algo que no era para las cámaras, sino para la eternidad. Porque, como bien había dicho Dante esa noche, a veces Dios usa el dolor como bisturí, pero nunca deja la herida abierta. Y esa canción sería el vendaje. Pasaron los días y lo que parecía un episodio puntual se transformó en un fenómeno cultural. La conversación entre Fito Páez y Dante Gebel no solo había conmovido al público, había generado una ola de reflexión, reconciliación y búsqueda espiritual en toda América Latina. Escuelas, universidades y medios de comunicación comenzaron a hablar del encuentro como si se tratara de un suceso histórico. Incluso personas alejadas de la fe empezaron a cuestionarse cosas que antes evitaban. Los clips del programa ya superaban los 50 millones de vistas en menos de una semana. Pero lo que más impactaba eran los testimonios anónimos. Padres que se reconciliaban con sus hijos, personas que decidían buscar ayuda para su salud mental, artistas que confesaban sentirse vacíos a pesar de la fama, jóvenes que volvían a rezar por primera vez en años. Y mientras todo eso sucedía, Fito y Dante seguían en contacto casi diario. La amistad que había nacido en medio de la tensión y la vulnerabilidad se fortalecía con cada mensaje, cada reflexión, cada palabra escrita en forma de canción. La letra de La Grieta tomaba forma como si el universo entero quisiera que existiera. Un día, Fito llamó a Dante a las 2 de la madrugada. No podía dormir, dijo sin preámbulo. Estaba escuchando la grabación del programa una y otra vez, y me di cuenta de que hubo un momento en el que casi me levanto y me voy. ¿Sabes cuál fue? Cuando te dije que hay músicos que escriben sin conocer el dolor, respondió Dante al instante. Exacto. Me ardió. Me dolió. Sentí que me expusiste delante de todos. Pero ahora entiendo que no fue un ataque. Fue un espejo. No te expuse, Fito. Te revelé. Y no para humillarte, sino para sanarte. Hubo una pausa larga del otro lado del teléfono. Luego, Fito susurró. Esa noche no me quebré. Me encontré. A la semana siguiente se anunció que Fito y Dante participarían juntos en un evento especial en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. No era un concierto ni un sermón. Lo llamaron Diálogo en la Grieta. Se vendieron todas las entradas en 42 minutos. Gente de toda Argentina y países vecinos comenzó a viajar. Nadie sabía exactamente qué iban a presenciar, pero todos sabían que sería algo único. El día del evento, el estadio estaba lleno. Miles de personas con rostros expectantes, algunos con camisetas de Fito, otros con Biblias, muchos simplemente con el corazón abierto. No había escenografía ostentosa ni efectos especiales. Solo 2 sillas, 2 micrófonos y una guitarra apoyada contra una mesa. A las 8:05 p.m., Fito y Dante entraron juntos. El aplauso fue ensordecedor. La mezcla de mundos que antes parecía imposible ahora era celebrada con euforia. Fito tomó primero el micrófono. Gracias por venir. Esta noche no soy el Fito del rock, ni el Fito de las polémicas. Soy solo un tipo que, sin esperarlo, fue tocado por una verdad más grande que él. Dante continuó. Y yo no vengo a predicar, sino a compartir. Porque lo que pasó aquella noche en televisión no fue un show, fue un encuentro. Y los encuentros verdaderos no terminan, solo se transforman. Durante casi una hora conversaron frente al público con la misma naturalidad con la que lo hacían en privado. Hicieron reír, llorar, pensar. Fito habló del miedo que siempre lo había acompañado desde niño, del vacío que ni la fama ni los premios habían podido llenar. Dante habló de sus propias heridas, de su padre ausente, de la presión de ser un líder espiritual sin derecho a flaquear. La gente no aplaudía por costumbre, sino por gratitud. No había espectáculo, había comunión.
Y entonces llegó el momento. Fito tomó la guitarra, miró a Dante y dijo: «Es hora de cantar La Grieta». El estadio se sumió en un silencio absoluto. Fito empezó a rasguear los acordes y su voz, quebrada pero firme, comenzó a llenar el lugar con una letra que parecía escrita por todos los presentes. Me reí de la fe, porque dolía mirar un Dios en silencio que no vino a explicar. Pero una noche sin luces ni altar, supe que él lloraba igual. La grieta en mi pecho que nadie entendió fue puerta de entrada, y ahí él entró. No trajo respuestas, ni gloria ni paz, trajo su abrazo y no se fue jamás. Dante cerró los ojos mientras escuchaba. Algunos en el público se arrodillaban, otros simplemente lloraban en silencio. La canción no hablaba de religión, hablaba del alma, y eso la volvía universal. Al terminar, Fito alzó la mirada al cielo y dijo, con una voz que no parecía suya: «Gracias por no rendirte conmigo». Dante se levantó, lo abrazó con fuerza y pronunció en voz alta: «Dios nunca se rinde, ni con el peor de nosotros, ni con el más brillante. Él no ve fama, ve corazones». El público respondió con una ovación que duró más de 5 minutos. No por el artista, no por el pastor, sino por la verdad que ambos encarnaban. Que siempre hay tiempo para regresar, para sanar, para creer otra vez. Esa noche Buenos Aires no fue solo una ciudad, fue un altar. Y La Grieta dejó de ser solo una canción, para convertirse en un puente. Al finalizar el evento en el Luna Park, algo extraordinario sucedió. Cuando Fito y Dante se retiraron del escenario, la gente no se movió de sus asientos. Nadie quería irse. Era como si el tiempo hubiese quedado suspendido. Un silencio colectivo respetuoso se instaló en el aire, cargado de emociones difíciles de nombrar. Dante fue el primero en percibirlo. Al salir por el costado del escenario, se detuvo y miró a Fito. «¿Lo sientes?», preguntó en voz baja. Fito asintió con los ojos humedecidos. Es como si Dios no se quisiera ir. Sin pensarlo mucho, Dante volvió al escenario. Fito lo siguió. El público estalló en aplausos de pie, como si lo hubieran estado esperando. Dante tomó el micrófono una vez más y dijo con voz serena pero firme: «No puedo prometerles que sus vidas cambiarán de la noche a la mañana. Tampoco puedo garantizarles que el dolor se irá. Pero sí puedo decirles esto: lo que ha comenzado esta noche no terminará aquí». Fito se acercó y colocó su mano en el hombro de Dante. «Si me hubieras dicho hace una semana que estaría aquí diciendo esto, me habría reído en tu cara. Pero hoy lo creo, porque lo viví, porque lo sentí, y porque necesito seguir caminando este nuevo tramo, sin fingir que no me importa». El público aplaudió otra vez, pero esta vez entre aplausos comenzaron a escucharse voces que cantaban en coro los versos de La Grieta. Algunos usaban sus celulares para leer la letra que ya circulaba por redes sociales. Fue espontáneo, orgánico, un acto de comunión que ningún productor de televisión podría haber planeado. Fito no resistió la emoción. Bajó del escenario, guitarra en mano, y caminó entre la gente mientras tocaba. Dante se unió a él, saludando, abrazando, orando en silencio con algunos. Era como una peregrinación urbana, pero sin procesiones ni íconos. Solo 2 hombres caminando entre el pueblo, como uno más. Cuando finalmente salieron del estadio, no había medios de comunicación esperando. No hubo flashes ni reporteros agresivos. Solo silencio, paz y un aire fresco que parecía decirles: «Bien hecho». Días después la canción fue grabada oficialmente, pero no en un estudio profesional con arreglos complejos. Fue en una pequeña iglesia abandonada a las afueras de Rosario, el lugar donde Fito había crecido. Él mismo eligió grabarla ahí. Dijo que quería que esa canción naciera en el lugar donde todo se había quebrado y donde todo estaba volviendo a empezar. Dante aceptó sin dudarlo. Viajaron juntos, sin comitiva, sin prensa. Llegaron temprano en la mañana, con un par de micrófonos, una grabadora portátil y el corazón desnudo. Fito afinó la guitarra con manos temblorosas. Miró las paredes agrietadas de la iglesia, las bancas de madera polvorientas, el altar cubierto de telarañas. Cerró los ojos y dijo: «Aquí, mamá, aquí la canto por ti». Y comenzó a tocar. La acústica era imperfecta, pero por eso mismo real. La voz de Fito resonaba con eco, y cada palabra parecía nacer desde lo más profundo de su alma. Dante lo acompañaba con un susurro de oración que no se grababa, pero que llenaba el ambiente de algo sagrado. Al terminar la canción no dijeron nada. Se sentaron en una de las bancas en silencio. Escucharon el viento colarse por las ventanas rotas, y por primera vez, Fito no sintió vacío, sintió hogar. «¿Crees que ella me escuchó?», preguntó en voz baja.
Estoy seguro, respondió Dante, porque no fue una canción, fue una carta que atravesó el cielo. En los días que siguieron, La Grieta se lanzó al público y se convirtió en un fenómeno. No fue solo una canción popular, fue adoptada por movimientos sociales, servicios religiosos, funerales, bodas, terapias de duelo y hasta por campañas de salud mental. La letra hablaba de lo que todos querían decir pero no sabían cómo. Y con la canción creció también el mensaje. Dante y Fito comenzaron a ser invitados a foros interreligiosos, universidades, conferencias de arte y espiritualidad. La gente no quería escucharlos como ídolos, sino como testigos, como mensajeros involuntarios de una verdad que los había transformado a ambos. Una noche, en un evento en Guadalajara, un joven universitario tomó el micrófono y preguntó: ¿cómo hago para encontrar a Dios si me enseñaron que Él no me quiere por como soy? Fito se adelantó antes que Dante pudiera hablar. Entonces te enseñaron mal, hermano, porque si alguien como yo, un rockero ateo, herido, irónico, fue abrazado por Él sin pedirlo, entonces tú no estás fuera de su alcance. Solo tienes que dejar de esconderte. El joven comenzó a llorar. Dante caminó hacia él y lo abrazó. No importa cómo llegues, lo importante es que llegues. Y Dios no está esperando que cambies para amarte. Te ama para ayudarte a cambiar. Y así, cada evento, cada encuentro, cada canción compartida se convertía en una nueva grieta por donde la luz se filtraba. Fito y Dante no predicaban juntos, no hacían conciertos. Hacían algo más poderoso, daban testimonio. Y ese testimonio seguía creciendo, porque lo que había comenzado como una burla en televisión se había transformado en una revolución silenciosa. El fenómeno de la grieta traspasó fronteras. Muy pronto comenzaron a llegar invitaciones desde España, Colombia, Estados Unidos, Chile, incluso desde Italia. Todos querían escuchar en vivo esa historia que había nacido de un choque y se había convertido en redención. Pero tanto Fito como Dante fueron claros. No querían convertir esto en un tour. Ellos no estaban vendiendo un producto. Estaban compartiendo una experiencia que aún los seguía transformando. A pesar de la fama que se intensificaba con cada aparición, ambos decidieron mantener su sencillez. Viajaban sin grandes comitivas, dormían en hoteles comunes, rechazaban entrevistas sensacionalistas. Querían proteger la esencia de lo que se había gestado, una grieta espiritual que se volvió puente para miles. Un día, mientras caminaban por una calle empedrada de Montevideo, Fito se detuvo frente a una iglesia antigua. Era pequeña, sin pretensiones, pero había algo en su fachada que le llamó la atención. ¿Entramos?, preguntó casi en susurro. Dante lo miró sorprendido. Hasta entonces Fito no había cruzado por voluntad propia la puerta de una iglesia desde su adolescencia, pero esa tarde algo lo impulsó. Entraron en silencio. El lugar estaba vacío. El aire olía a madera vieja y cera derretida. La luz del sol se colaba por los vitrales, proyectando colores suaves sobre las paredes desgastadas. Se sentaron en la última fila. Fito no dijo nada durante varios minutos. Solo respiraba, como si el silencio lo estuviera curando por dentro. Finalmente rompió el mutismo. ¿Sabes qué me dolía más de todo esto?, preguntó sin mirar a Dante. No era no creer en Dios, era haber creído y luego sentir que me abandonó. Dante lo escuchó sin interrumpir. Sabía que ese momento no era para respuestas, sino para presencia. Sentía que él me había visto sufrir y no hizo nada. Y me enojé tanto que me alejé. No porque no lo amara, sino porque sentía que él no me amó lo suficiente. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No se la limpió. La dejó caer como parte de un rito interno. Hasta que me hablaste esa noche en televisión, continuó. Y entendí que Dios no me había abandonado. Solo había estado callado, esperando que yo volviera a hablarle. Dante colocó una mano en su hombro. Dios nunca deja de hablarnos, pero muchas veces estamos rodeados de tanto ruido, que no logramos escucharlo. Fito asintió, cerró los ojos, y por primera vez en su vida adulta, oró. No en voz alta, no con palabras complejas, solo con el corazón. Era como si su alma, después de décadas de exilio, hubiera encontrado el camino de regreso. Al salir de la iglesia no dijo nada, pero su rostro tenía una paz que Dante nunca le había visto. Era la calma de quien por fin dejó de pelear consigo mismo. Semanas después, fueron invitados a un evento masivo en el Estadio Nacional de Chile. Se esperaban más de 60.000 personas. Era la primera vez que algo así se hacía. Un pastor y un rockero compartiendo escenario no para predicar ni cantar, sino para contar cómo Dios se hizo presente entre cámaras, sarcasmos y verdades a medias. Durante la preparación Fito estaba inquieto.
Caminaba de un lado a otro en el camerino. ¿Y si esta vez no funciona?, preguntó de golpe. ¿Y si ya pasó el momento? ¿Y si la gente solo vino por morbo? Dante lo miró con firmeza pero sin dureza. No vinieron por morbo, vinieron por esperanza. Y la esperanza no tiene fecha de caducidad. Fito respiró hondo, se acercó a la guitarra y la abrazó como a un viejo amigo. Cuando salieron al escenario, la ovación fue inmediata. Pero no fue la ovación típica de un concierto. Fue algo distinto, más profundo. Era como si la multitud supiera que esa noche no iba a recibir entretenimiento, sino consuelo. Dante tomó el micrófono primero. No venimos a ofrecerles fórmulas, doctrinas ni promesas vacías. Venimos a decirles que Dios aún habla. Y a veces lo hace a través de una burla. El público rió suavemente reconociendo el origen de todo. Esa burla, continuó Dante, fue la puerta que se abrió para que una conversación real ocurriera. Y esa conversación sigue transformando vidas, porque cuando Dios quiere hablarte, usará hasta tu sarcasmo para alcanzarte. Fito tomó la palabra después. Yo no sé si todos ustedes creen en Dios. Yo no vengo a convencer a nadie. Solo quiero decirles esto. No apaguen esa voz que les dice que no todo está perdido, porque esa voz podría no ser suya. El estadio guardó silencio. Quiero cantarles una canción, dijo, pero no para que la aplaudan. Quiero que la escuchen, como si fuera su propia historia. Y con la guitarra colgada al hombro, comenzó a cantar La Grieta, esta vez con una banda acústica que apenas lo acompañaba. Su voz quebrada llenó el espacio con una emoción indescriptible. Miles de personas comenzaron a llorar. Algunos se abrazaban, otros se arrodillaban. No importaba la religión, el credo, la orientación, el pasado. Lo que sucedía allí trascendía cualquier etiqueta. Dante caminó entre el público orando en silencio por cada uno. No imponía manos, no gritaba. Solo caminaba, como quien lleva una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Y mientras la canción llegaba a su clímax, Fito miró al cielo, cerró los ojos y dejó caer las últimas palabras como una confesión. Y si alguna vez dudé de ti, perdón. Es que nadie me dijo que tú también llorabas conmigo. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso. Esa noche, mientras regresaban al hotel, Fito rompió el silencio con una sonrisa. Dante, si esto sigue así voy a terminar más pastor que tú. Dante rió. Y yo más rockero que tú. Ambos rieron, pero sabían que detrás del chiste había verdad. Al día siguiente despertaron con cientos de mensajes en sus teléfonos. Videos del evento en Chile circulaban por todo el continente. La interpretación de La Grieta en el Estadio Nacional había sido vista por más de 15 millones de personas en menos de 12 horas. Algunos lo llamaban el avivamiento del sur. Otros simplemente decían, algo pasó anoche, y ya no soy el mismo. Entre los mensajes había uno en particular que llamó la atención de Dante. Venía de una joven de Perú. Tenía apenas 18 años. En su nota de voz, la chica relataba que había intentado quitarse la vida 3 veces en el último año y que esa noche, por accidente, había visto el video del evento. Su mensaje terminaba con una frase que los dejó a ambos en silencio. No sabía que se podía llorar y sonreír al mismo tiempo, hasta que los escuché a ustedes. Gracias por recordarme que Dios también llora por mí. Fito bajó el celular y se recostó en la cama del hotel sin decir nada. Dante se quedó sentado mirando la ventana. El sol apenas entraba por las cortinas. ¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto?, dijo Fito de pronto. Que aún me siento roto. Pero ahora no me molesta estar roto, porque aprendí que por las grietas entra la luz. Dante asintió conmovido. Dios no necesita que estemos enteros, solo que estemos dispuestos. Esa frase quedó flotando en el aire, y entonces algo dentro de Fito cambió para siempre. Un mes después, Fito tomó una decisión inesperada. Aceptó la invitación para hablar en un retiro espiritual organizado por jóvenes en Mendoza. No para cantar, ni para presentarse como artista, sino para contar su historia. Él, Fito Páez, el músico que había desafiado a las estructuras y negado a Dios durante décadas, ahora se sentaba frente a un grupo de adolescentes compartiendo su viaje interior. Lo primero que dijo fue: nunca pensé que algún día estaría hablando en un lugar como este, y menos aún sin una guitarra. Pero aquí estoy. No como estrella, no como ejemplo, sino como sobreviviente. Los jóvenes lo escuchaban con atención reverente. Algunos tomaban notas, otros simplemente lloraban. Fito hablaba de la soledad, de la fama vacía, del rencor hacia lo divino, del amor que nunca supo recibir. Y finalmente habló de Dante, de esa noche en televisión,
de cómo una burla lo llevó a mirar su propia herida. Dios no se ofendió cuando me burlé, dijo. Solo me esperó. Y lo hizo con una paciencia que ningún humano ha tenido conmigo. Uno de los chicos levantó la mano y preguntó con timidez, ¿y ahora crees en él? Fito lo miró, pensó unos segundos y respondió, no sé si tengo una fe perfecta, pero tengo esperanza. Y eso para mí es más fuerte que cualquier creencia, porque la esperanza me permite seguir incluso cuando no entiendo. Al terminar su charla, se formó una fila larguísima de chicos que querían abrazarlo, agradecerle, tomarse una foto. Pero más que admiración, lo que había era una conexión genuina, como si hablaran con alguien que realmente entendía su dolor. Mientras Fito firmaba una libreta, una niña de unos 14 años le dijo algo al oído. Tú me hiciste querer vivir otra vez. Él no pudo contener el llanto. La abrazó con fuerza, como si en ese instante se abrazara también a sí mismo, al niño que alguna vez quiso rendirse. De regreso en Buenos Aires, Dante lo esperaba con una cena sencilla. Nada de celebraciones ni discursos, solo dos amigos, una mesa y una conversación pendiente. Fuiste a Mendoza sin avisarme, dijo Dante mientras servía vino. Quería hacerlo solo. Tenía que saber si era capaz de sostener esta nueva versión de mí sin ti al lado. ¿Y lo eres? No lo sé, pero no me quebré. Y eso ya es ganancia. Rieron, brindaron. Y después de un rato en silencio, Dante preguntó, ¿alguna vez pensaste que un comentario sarcástico en televisión te llevaría hasta aquí? No, pero ahora pienso que Dios tiene un humor muy peculiar. ¿Y qué sigue? Fito lo miró serio. Lo que él quiera. Yo ya no le discuto. Ambos se miraron en silencio, y fue en ese momento cuando comprendieron que lo que habían vivido juntos no era una campaña, ni una gira, ni una historia viral. Era un llamado. Y aunque venían de mundos distintos, el mensaje que compartían era uno solo. Dios aún habla, aún sana, aún busca, aún abraza. Y si usó un escenario, una cámara y una burla para comenzar, entonces podía usar cualquier cosa para seguir. Esa noche, Fito comenzó a escribir otra canción. No sabía aún cómo se llamaría, pero las primeras líneas eran claras. Me burlé del cielo por miedo al dolor, y el cielo me respondió con amor. Y así, entre acordes nuevos, cicatrices viejas y una fe reconstruida a base de grietas, Fito Páez seguía caminando. No como antes, pero mucho más cerca del que nunca lo soltó. Pasaron los meses, y aunque los reflectores mediáticos comenzaban a alejarse del fenómeno, el impacto que había dejado seguía creciendo en silencio, como una semilla que brota bajo tierra antes de salir a la luz. Lo que Fito y Dante habían iniciado ya no les pertenecía. Había tomado vida propia. Gente de todos los rincones del continente compartía testimonios sobre cómo aquella historia los había transformado. En parroquias, escuelas, cárceles y hospitales, la canción La Grieta era utilizada no como un éxito musical, sino como un bálsamo espiritual. Muchos la escuchaban como una oración, otros como una despedida, otros como una carta de reconciliación con su pasado. Y en medio de todo, Fito comenzaba a vivir una etapa que jamás imaginó: la paz. Ya no buscaba desesperadamente aplausos ni aprobaciones. Ya no necesitaba esconder sus emociones detrás del arte. Ahora cantaba como quien respira, no para impresionar, sino para mantenerse vivo. Una tarde de invierno, mientras caminaba por la costanera de Rosario, recibió una llamada inesperada. Era Dante. Fito, me invitaron a dar una conferencia en Jerusalén, y quiero que vengas conmigo. Fito se detuvo, miró el río, se quedó en silencio. Luego sonrió. ¿A Jerusalén? ¿En serio? Sí, no a predicar, sino a compartir lo que vivimos, a contar que incluso en la era del ruido, Dios sigue hablando, que una burla se convirtió en testimonio, que una grieta se volvió altar. Fito tardó unos segundos, y luego dijo, vamos, si él me alcanzó en un estudio de televisión, ¿por qué no habría de hablarme en su tierra? Viajaron juntos a Tierra Santa. El solo hecho de caminar por aquellas calles antiguas los confrontó con emociones difíciles de explicar. Para Dante era regresar a las raíces de su fe. Para Fito era un acto de rendición, de entrega, de humildad absoluta. Visitaron el Muro de los Lamentos. Fito se quedó frente a las piedras por más de una hora, en completo silencio. No puso papelitos, no pidió nada, solo se quedó ahí, llorando. Cuando Dante se le acercó, él murmuró, por fin entendí que Dios no me falló. Yo solo no sabía dónde buscarlo. Dante no dijo nada. Le pasó un pañuelo. Se sentaron juntos sobre una piedra y observaron la ciudad. La cúpula dorada brillaba a lo lejos.
y el viento suave les acariciaba el rostro como si fuera una caricia divina. Fito, dijo Dante, ¿sabes lo que estás viviendo? ¿Un colapso emocional? Dante rió. Una resurrección. Estás dejando morir al hombre que peleaba con todos, incluso con Dios. Y estás dejando que nazca uno nuevo. Uno que ya no necesita demostrar nada. Fito cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en su vida, sintió que estaba completo. Durante la conferencia en Jerusalén, hablaron frente a un auditorio repleto de personas de distintos credos. Había rabinos, pastores, sacerdotes, imanes, artistas, académicos. No era un evento religioso, era un encuentro de almas. Dante abrió con una frase que conmovió a todos. Hoy no venimos a hablarles de teología. Venimos a contarles cómo una lágrima puede hacer más por el alma que 1000 sermones. Y luego fue el turno de Fito. Caminó hacia el micrófono con paso sereno. Vestía simple, sin adornos. Tomó aire y dijo: yo fui ese hombre que se burló, que gritó, que acusó, que se escondió detrás de la música. Pero un día, alguien no se defendió. Alguien me escuchó sin interrumpirme. Alguien me abrazó, sin juzgar. Y por ese alguien, decidí volver a creer. El aplauso fue unánime, pero no fue estruendoso. Fue reverente, como un reconocimiento profundo, casi sagrado. Después del evento, varios líderes religiosos se acercaron a hablar con ellos. Uno de ellos, un anciano ortodoxo griego, les dijo: lo que ustedes han hecho es lo que todos deberíamos hacer. Encontrarnos en la grieta, no para señalarnos, sino para reconocernos como hermanos. Fito se llevó la mano al pecho. Gracias, pero lo único que hice fue bajar la guardia. Y eso, respondió el anciano, requiere más valentía que cualquier dogma. Ya de regreso en Argentina, Fito volvió a los escenarios, pero algo en sus conciertos era distinto. Entre canción y canción hablaba de esperanza. No sermoneaba, no predicaba. Solo contaba con honestidad brutal lo que había vivido, lo que lo había salvado. Y algo curioso comenzó a pasar. Su público de toda la vida, aquel que lo seguía desde los años 80, no se alejó. Al contrario, se acercaron aún más. Lo comprendieron, lo abrazaron, porque ahora veían no solo al artista, sino al hombre. Durante una entrevista para un canal importante, el periodista le preguntó: ¿dirías que te convertiste? Fito sonrió, miró a la cámara y respondió: no sé si me convertí, pero sí me rendí, y nunca me sentí más libre. Esa frase recorrió el mundo como pólvora. Se convirtió en mural, en grafiti, en tatuaje. Me rendí, y nunca me sentí más libre. Una noche, mientras caminaba con Dante por el barrio de Palermo, se detuvieron en una plaza. Era tarde. Todo estaba en calma. ¿Crees que todo esto va a durar?, preguntó Fito. ¿O solo fue un momento mágico que pronto se olvidará? Dante lo miró con ternura. No lo sé, pero te aseguro algo. A quien se le abre una grieta en el alma, jamás vuelve a ser el mismo. Fito sonrió. Entonces que nunca se cierre. Y ahí, bajo las estrellas, sin público, sin cámaras, sin micrófonos, se abrazaron, como dos hermanos que entendieron al fin que las heridas no son debilidades, son lugares por donde entra Dios. Habían pasado exactamente 12 meses desde aquella noche en televisión donde todo comenzó. Nadie lo sabía, pero Dante y Fito habían decidido volver al mismo estudio, esta vez sin cámaras, sin producción, sin público. Solo ellos dos, una mesa de madera, 2 sillas, y la memoria viva de un momento que les cambió la vida. Al entrar, todo estaba igual. El set parecía detenido en el tiempo. Fito caminó hasta el lugar donde había estado sentado aquel día y se quedó mirando el espacio vacío frente a él. Aquí fue donde quise reírme de ti, dijo, con una media sonrisa. Dante se sentó en la silla opuesta. Y aquí fue donde Dios empezó a hablarte, a través de mí, pero también a través de ti mismo. Hubo una pausa, un silencio lleno de historia. A veces me pregunto, dijo Fito mientras miraba las luces apagadas del techo, ¿qué habría pasado si tú hubieras reaccionado como la mayoría? Si me hubieras respondido con rabia, con orgullo, con teología, entonces jamás habrías escuchado mi corazón, y yo jamás habría tocado el tuyo. Fito asintió. Me ganaste con algo que no entendía. Tu mansedumbre. Fue como si me desnudaras sin tocarme. Es que tú estabas listo para quebrarte, Fito, respondió Dante con una sonrisa apacible. Yo solo estuve ahí para no dejarte caer solo. Se quedaron un rato más en ese lugar, recordando todo. Rieron, se emocionaron,
Se agradecieron mutuamente, y luego salieron caminando sin decir nada, como si el silencio fuera lo único capaz de honrar lo que había pasado allí. Una semana después, se realizó un evento íntimo para conmemorar ese año de transformación. Lo llamaron Un año de luz en la grieta. Fue en un teatro pequeño, con entrada libre, sin cámaras profesionales, sin transmisión. Solo personas que habían sido tocadas por la historia, jóvenes, adultos mayores, parejas, músicos, pastores, psicólogos, exateos, creyentes devotos. Todos reunidos no por una ideología, sino por una vivencia. El evento no tuvo guión. Se abrió el micrófono al público, y una tras otra, personas contaron lo que esa historia había significado en sus vidas. Un padre dijo que había vuelto a casa después de años de abandono. Una mujer reveló que su intento de suicidio fue interrumpido por la letra de La Grieta, escuchada en la radio. Un joven sacerdote confesó que su fe había renacido después de ver a Fito llorar sin vergüenza. Dante escuchaba con humildad, Fito con los ojos enrojecidos. Al final subieron al escenario, no para dar un discurso, sino para abrazar a todos los que quisieran. Formaron una fila. Uno por uno, abrazaron, lloraron, oraron, rieron con quienes llegaron hasta ellos. Y al terminar, Fito tomó la guitarra y dijo: «Esta fue la canción que nació de mi grieta, pero esta noche quiero cantar la que nació de mi sanación». Y comenzó a tocar una nueva canción, una suave sin nombre aún, pero que hablaba de reencuentros, de amor sin condiciones, de un Dios que nunca se ofende, sino que espera, de un Dios que no exige perfección, solo sinceridad. Mientras cantaba, Dante se sentó al borde del escenario, con los ojos cerrados, como si orara en silencio por cada alma presente. Al salir del teatro, ya de madrugada, el cielo estaba despejado. Las calles estaban vacías. El aire era frío pero no incómodo. «¿Sabes?», dijo Fito mirando las estrellas. «Si me hubieran dicho hace 2 años que terminaría cantando para gente que llora por Dios, habría respondido que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora creo que estaba más loco cuando creía que podía vivir sin él». Dante rió con suavidad. «¿Te das cuenta de que ya no hablas desde la herida?». Fito lo miró con sorpresa. Reflexionó unos segundos. «Tienes razón. No estoy hablando desde el dolor, sino desde la cicatriz. Y eso se siente increíble». Caminaron unos metros en silencio. De pronto Fito se detuvo. «Dante, ¿qué hacemos ahora?». «Seguimos caminando, no como líderes, no como profetas, solo como hombres que decidieron no esconder más sus grietas». Fito levantó la vista conmovido. «Entonces, gracias por no huir cuando viste la mía. Y gracias por dejarme mostrar la mía también», respondió Dante. «Porque todos tenemos una, pero no todos se atreven a dejarla al aire». Con el paso de los años, su historia fue contada en libros, documentales, conferencias, pero ellos no dejaron que se volviera un monumento del pasado. Seguían visitando hospitales, cárceles, orfanatos. Seguían compartiendo la canción. Seguían escuchando, no como celebridades, sino como testigos. Y a donde iban repetían una frase que se volvió su lema: «La grieta no te destruye, te revela». Fito nunca volvió a ser el mismo. Pero no porque se volvió espiritual, ni porque encontró la fe, sino porque se dejó encontrar. Por Dios, por sí mismo, por su historia. Y en cada concierto antes de cerrar, decía al público con una sonrisa serena: «Si alguna vez se sienten rotos, tranquilos. Por ahí, justo por esa grieta, puede que entre la luz». Y la gente aplaudía, no al artista, sino a la verdad. Porque todos en algún momento necesitamos recordar que hasta en la burla más amarga, Dios puede estar esperando para hablar. Y esa fue la historia de cómo un escarnio televisivo se convirtió en un puente hacia lo eterno. Si llegaste hasta este momento del video, no fue por casualidad. Si escuchaste cada palabra, si te conmovió cada escena, si algo dentro de ti vibró mientras Fito Páez dejaba de lado su orgullo para abrazar su herida, es porque esta historia no solo era de él, era tuya también. Porque todos, en algún punto del camino, hemos querido burlarnos de lo que no entendemos. Todos hemos levantado muros, escondido grietas, disfrazado el dolor con sarcasmo, con risas vacías, con frases como «a mí no me importa», «yo no creo en nada», «yo estoy bien solo». Pero no estamos bien solos. Y Fito lo descubrió en el lugar más inesperado, en medio de una entrevista frente a cámaras, cuando su burla fue respondida no con orgullo, sino con amor. Cuando su sarcasmo se encontró con una mirada que no juzgó, cuando su corazón tan golpeado por la vida finalmente fue escuchado.
A veces creemos que Dios está en las catedrales, en los altares de oro, en los libros antiguos, pero muchas veces Dios aparece justo en la grieta, en ese momento en que ya no puedes más, en ese vacío que no sabes cómo llenar, en esa lágrima que cae cuando creías que ya no podías llorar. Fito no necesitó una religión, no necesitó un milagro sobrenatural, solo necesitó que alguien le dijera: Dios también lloró contigo. Y en ese instante, su alma se quebró, no para caer, sino para reconstruirse desde lo más profundo. Hoy, quizá tú estés del otro lado de la pantalla cargando tus propias batallas. Quizá tú también creíste que Dios estaba ausente. Quizá pensaste que Él te falló, que no te vio, que no te escuchó. Pero si esta historia tocó tu corazón, si por un instante te detuviste a sentir, entonces esta no es solo una historia, es un mensaje, es una señal, es una invitación a volver, volver a sentir, volver a confiar, volver a hablarle a ese Dios que nunca dejó de estar ahí, aunque tú hayas dejado de buscarlo. Hoy, no importa si crees mucho o si no crees nada, no importa si vienes de una fe o de ninguna, lo que importa es que aún estás a tiempo, aún puedes sanar, aún puedes perdonar, aún puedes abrir tu grieta y dejar que por ella entre la luz, porque como dijo Dante Gebel en ese escenario lleno de lágrimas y verdad, Dios no necesita que estés entero, solo necesita que estés dispuesto. Y si Fito Páez, con su historia, su rebeldía, su dolor y su honestidad, pudo dejarse alcanzar por ese amor que no se impone, entonces tú también puedes. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir. Gracias por permitir que esta historia te hablara. Si algo dentro de ti se removió, si alguna palabra te tocó, no la dejes morir aquí. Compártela. Haz que alguien más la escuche. Haz que alguien más sepa que la grieta no te destruye, te revela. Y recuerda, por muy rota que esté tu alma, Dios siempre encuentra una forma de entrar. Solo tienes que dejarle la puerta entreabierta.